Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a trabajar con materiales. Una buena parte de los assets que descargamos ya tienen los materiales configurados. Sin embargo, es muy importante que podamos entender cómo están constituidos y también saber cómo modificarlos para poder adecuarlos a nuestro proyecto. Uno de los factores importantes, críticos diría yo, del aspecto final de sus juegos es la uniformidad en los materiales que utilicen. Esto significa que si los assets que descargan provienen de diferentes artistas, de diferentes fuentes, y los colocan todos sin hacerles ninguna modificación, pues termina apareciendo un collage de varios estilos y diseños, y eso hace que la calidad visual del juego disminuya. Entonces, para que podamos tener una mejor calidad, para que podamos tener una mayor uniformidad en los elementos gráficos de un juego, es importante aprender a manipular materiales. Muy bien, entonces vamos a hacerlo yo creo que fuera de esta escena. Vale la pena trabajar un poco aparte con los materiales. Entonces voy a crear una nueva escena y voy a traer estos assets que descargué para poder hacer algunas pruebas y para poder mostrarles un poco cómo funciona el tema de los materiales. Entonces vamos a tomar estos elementos y les vamos a hacer un espacio en una carpeta especial llamada Textures. Vamos a entrar aquí y vamos a traer estos elementos. Muy bien. Por principio de cuentas, vamos a agregar un cubo. Este cubo lo vamos a colocar frente a la cámara, en la coordenada 0,0,0. Vamos a darle un tamaño suficiente para poder visualizarlo. Este es un cubo sin absolutamente ningún material. Vamos a comenzar a experimentar con distintos materiales con la finalidad de que podamos visualizar pues cómo están conformados, cuáles son sus características, etc. Antes de comenzar, me gustaría también explicarles un par de cosas. Entre las guías que les había colocado hay una que tiene que ver con el manejo de materiales. Los materiales en Unity dependen del tipo de objeto que estés queriendo representar. Sin embargo, la gran mayoría de los objetos utilizan el shader, el standard shader, que es el shader básico que trae Unity. Y este es el que vamos a estar configurando para poder lograr distintos estilos de visualización y para entender cómo está conformado. Básicamente este Standard Shader tiene 4 diferentes render modes, y esta es una típica pregunta de examen: ¿cuántos render modes tiene el Standard Shader? El primero de ellos es el opaco. Lo vamos a usar para construir algún tipo de muro con los elementos que descargué. El otro render mode es cutout, que es un render mode selectivo, es decir, tú puedes definir qué píxeles quieres que sean mostrados. Este es el que se aprecia en la esquina inferior izquierda de este gráfico y sirve básicamente pues para letreros de tránsito, sirve para logotipos. De alguna manera es el que toma la transparencia de la imagen y la traslada hacia el elemento, hacia la textura. Tenemos el tercer render mode del Standard Shader, que es Transparent. Transparent sirve para superficies como por ejemplo cristales. Ahorita vamos a ver cómo configurarlo para que pueda visualizarse de esta forma. Y tenemos también un cuarto render mode que es Fade. Y Fade sirve para objetos semi-translúcidos. Por ejemplo, como qué tipo de objetos, pues podría ser un estilo holograma, ¿no? Ese podría ser un buen uso del render mode Fade. Fade y Transparent se confunden con frecuencia. La diferencia es que Transparent tiene reflexiones. Es decir, si tú diriges una fuente de luz
hacia un elemento de este tipo, hacia un elemento de tipo transparent, vas a obtener reflexiones sobre la superficie, tal y como sucede con los cristales. En cambio, en el render mode fade no tienes esas reflexiones, es como si la luz lo atravesara, por eso se dice que este es un render mode muy adecuado para hacer, por ejemplo, hologramas, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, o al menos los más importantes, y cómo configurarlos para poder lograr diferentes acabados. Muy bien, entonces vamos a comenzar por el muro de piedra. Entonces déjenme crear un nuevo material. Vamos a crear un material nuevo, le vamos a poner se llama Cartoon Wall, entonces voy a poner el mismo nombre, Cartoon Wall, y lo vamos a asignar directamente a este muro. En apariencia no sucede nada, sin embargo aquí cuando vamos a el material vemos que este material que está integrado dentro de los componentes del objeto pues es el mismo material que tenemos en esta sección, el que acabo de crear. Por supuesto a un material se le puede poner color, ¿sí? Este es el parámetro base. Sin embargo, lo que vamos a ver un poco es cómo funcionan las texturas que están asociadas con estos materiales. Entonces vamos a comenzar por asignar en este caso el canal albedo. El canal albedo es el que determina cuál es el color del material, y algo que quiero que observen es que este primer componente lo que hace es texturizar el objeto. Entonces vamos a observar cómo al asignarlo lo que tenemos es una representación en este caso plana del objeto. Tenemos una textura que indica el color en cada uno de los píxeles. Voy a tomar el Directional Light como un verificador, digamos, de iluminación. Entonces, si yo, por ejemplo, giro el Directional Light, pues obtengo un cambio de iluminación uniforme en toda la superficie, dado que es un objeto, pues, perfecta y completamente plano, ¿no? En este caso. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo obtener más información para poder trabajar con estos elementos. El primero que vamos a generar es el Normal Map. Nos vamos a saltar un poquito el metálico. Ahorita vamos a ver cómo configurar este metallic. Nos vamos a saltar un poquito el Normal Map. Para eso les voy a pedir que usemos un generador de Normal Maps online, para que no tengan que instalar alguna herramienta adicional. Aquí está la liga. Es básicamente, si ustedes en Google le ponen Normal Map Online, es un proyecto que está en GitHub. Lo van a acceder de manera muy sencilla. Entonces lo que hay que hacer para utilizar esta herramienta de generación de Normal Maps es seleccionar una imagen base. Aquí voy a seleccionar como imagen base la de mi muro, para que corresponda con el Normal Map que va a generar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta imagen? Lo que estamos viendo en esta imagen, que aparece como en un tono entre morado con pequeños elementos azules, lo que estamos viendo es el uso de la información de color. Ya ven que el color está representado por R, G y B, Red, Green y Blue, en cada uno de los componentes. Lo que está haciendo es utilizar esa R, G y B para representar un vector normal a la superficie en términos de X, Y y Z. Es decir, lo que está haciendo es almacenando en cada punto en qué dirección debe reflejar la luz ese píxel, como si se tratara de una superficie detallada, ¿sí? En la imagen de la derecha, en la que ustedes observan de este lado, pueden observar que está simulando que existe un detalle dentro de ese muro. Aunque nosotros sabemos que el muro es totalmente plano porque estamos utilizando un cubo, lo que hace el Normal Map es simular la información de iluminación en cada punto de la superficie, y lo hace con base en la información del elemento original. Entonces,
Al tener esta simulación de iluminación, al tener estos vectores X, Y, Z en cada uno de los puntos, lo que hacen los Game Engines es tratar a la superficie como si tuviera un detalle que geométricamente no tiene, ¿sí? Añadir este detalle en términos de triángulos sería muy costoso computacionalmente hablando, pues porque tendríamos 4000 o 5000 triángulos para poder representar un muro. Entonces el normal map es un pequeño truco, digamos, para poder simular detalle geométrico en aquellos lugares en donde no existe. Obviamente este valor se puede acentuar para poder obtener más detalles o menos detalles en las diferentes zonas de cada uno de ellos. Tiene aquí, por ejemplo, un nivel que me permite hacerlo más o menos drástico dependiendo de lo que yo esté buscando. Y voy a agregarle un poquito a 8. Tiene también Blur y Sharp, que es para la definición del, en este caso del mapa. Y diferentes parámetros de configuración que podemos usar. Entonces voy a descargar lo voy a colocar en la misma carpeta de texturas y le voy a dar el nombre de la imagen como prefijo para que no las pierdan. Entonces le voy a poner Cartoon Wall Normal Map. Voy a ir a la carpeta que está en descargas temp textures y aquí está. Entonces lo vamos a llevar hacia el proyecto y lo vamos a aplicar a este material. Para aplicarlo al material tenemos que arrastrarlo sobre la componente normal map. Y me dice que esta textura está marcada, que es un normal map, pero que no está procesado como tal. Y esto es porque cuando ustedes seleccionan una textura, aquí en Texture Type viene el tipo de tratamiento que se le debe dar a esa imagen. En el caso de los elementos para interfaz de usuario, recuerden que siempre seleccionamos Sprite. Y en el caso de estos, pues vamos a seleccionar Normal Map, ¿no? Entonces seleccionamos Normal Map, le damos Apply. Y con eso de alguna manera corrige el elemento para poder utilizarlo dentro del material, ¿no? ¿Por qué hay que darle un tratamiento distinto? Repito, porque cada uno de estos píxeles no está representando ya color, sino lo que está representando es el vector X, Y, Z. El vector X, Y, Z que representa la dirección en la que debe incidir la luz para cada uno de estos puntos. Una vez que se aplica un normal map, la situación de la iluminación cambia. Si ustedes observan, cuando yo hago la rotación de mi directional lights, ahora la luz responde distinto en cada punto de la superficie. Si ustedes recuerdan, esto cuando estaba totalmente plano, pues funcionaba de una manera distinta. Ahora tenemos diferentes secciones en donde la luz responde de una manera diferente, como si tuviera un detalle geométrico que, repito, en realidad no tiene. Aquí hay una acentuación que podemos hacer de este normal mapping. Si lo devolvemos a 0, pues es la apariencia plana que teníamos inicialmente, en la que el directional light no reaccionaba, ¿sí? Aquí está total y absolutamente plano. Pero si cambiamos en este material a 1, por ejemplo, o si hacemos algo un poco más discreto a 0.5, pues tenemos una apariencia bastante más profesional, con un cierto nivel de detalle, que ahora incluso con poca iluminación pues puede reflejar la forma de cada uno de los tabiques de este muro, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea del normal mapping. Hay que cuidar no usarlo, digamos, en demasía. Aquí, por ejemplo, ya se distorsiona totalmente si le pongo 3. Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo dejaría en 0.5, 0.4 para no llamar demasiado la atención sobre el normal map, ¿no? Siempre debe ser algo
secundario, de tal manera que podamos visualizarlo de manera correcta. Vamos a utilizar otro que también es muy útil, que es el Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion lo que hace es precalcular aquellas zonas en donde la luz indirecta impacta de menor manera. Por ejemplo, si tenemos que esta es una superficie con ladrillos, pues la luz indirecta naturalmente impacta de menor manera en las zonas que están entre los ladrillos. Entonces aquí blanco significa que la luz indirecta impacta en mayor cantidad, y negro significa que debe ser absorbida en su totalidad, en este caso la luz, ¿no? Por eso es una imagen en niveles de gris. Entonces podemos aquí invertirla, ¿sí? Que en este caso pues no nos serviría, porque lo que queremos es justamente que las hendiduras sean las más oscuras, y podemos aquí hacer más intenso o menos intenso el efecto, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí en 0.8 y aquí en donde dice Blur Sharp, esto nos ayuda, por ejemplo, a definirlo más o menos. Le voy a dar un poquito más de definición. ¿Sí? Repito, esto habla sobre luz indirecta. Luz indirecta, la incidencia de luz indirecta es lo que básicamente está representando esta imagen. Entonces voy a ponerle en 12, lo vamos a descargar y de nueva cuenta le vamos a dar Cartoon Wall Ambient Occlusion Map. Lo vamos a colocar en la misma carpeta que teníamos. Aquí está. Y lo vamos a pasar a Unity. Ambient Occlusion Map. Vamos a ir al material y lo vamos a aplicar en el canal Occlusion. ¿Sale? Para poder ver el efecto de estos elementos del Occlusion Map, lo que voy a hacer es quitar el albedo, de tal manera que podamos ver lo que ocurre. Esta es una combinación del Normal Map y del Occlusion Map. Vean, si yo bajo el Normal Map a 0, pierdo toda la eficacia del Occlusion Map. Pero si yo lo pongo en 0.5, por ejemplo, mi Occlusion Map a lo que me va a ayudar es a modificar el detalle que se observa en cada uno de estos píxeles. Si voy a la iluminación, al Directional Light, vean que ahora, además de tener el efecto simulado de volumen, también tengo una distribución distinta de la iluminación en términos de cada una de estas secciones, ¿no? Entonces, justamente esa es la información que nos proporciona el Occlusion Map. Aquellas regiones del material que están ocultas y que por lo tanto reciben una menor cantidad de luz. Estos son los parámetros principales en cuanto a los mapas. Son los elementos en los que más atención de alguna manera podríamos poner, y que nos ayudan pues a definir con mayor precisión los elementos de los materiales. Muy bien, vamos a regresarle su textura de tal manera que podamos ver nuestro elemento de forma completa. Entonces, esta es una de los usos de los materiales. Si alguno de sus modelos, por ejemplo, tiene normal maps y otros no, pues lo que van a obtener es una visualización poco uniforme de su proyecto, y esto pues les va a jugar en contra. Entonces, si hay algunos materiales que lo tienen aplicado, tendrían que tomar una decisión: o le quitan el normal map a todo para que quede totalmente plano y entonces tenga una apariencia uniforme, o le colocan normal maps adicionales a aquellos elementos que no lo tengan. Esa es básicamente la elección que hay que hacer respecto a este tipo de materiales. Muy bien, vamos a ver ahora el metálico. Voy a agregar una esfera, por ejemplo. Vamos a hacerla un poco más grande.
y la vamos a llevar hacia este otro punto. Vamos a ponerla aquí y la cámara la vamos a estar moviendo para poder apreciar distintos elementos. Entonces vamos a agregar también un normal map, un skybox, para poder observar algunas cuestiones que quiero que vean sobre reflexiones. Entonces denme un segundo. Skybox HDR. Sí, vean, es este que se llama Free HDR Sky. Free HDR Sky. Le voy a dar imports. Para cambiar el Skybox hay que ir a la sección de configuración de rendering. Esa la van a encontrar dentro de Window, Rendering, Lighting Settings. Y la vamos a configurar, la vamos a cambiar para ver un poco cómo funciona el tema de la metalicidad en el Standard Shader. Unos segundos más para que termine de cargar la textura. Ahí está. Entonces vamos a Window, Rendering, Lighting Settings, y aquí vamos a elegir un nuevo Skybox. Vamos a utilizar este, Daytime, de tal manera que podamos configurarlo para visualización, en este caso de manera utilizando elementos de metalicidad. Entonces vamos a crear otro material aquí mismo, Create Material, le voy a poner Metal, y lo voy a aplicar a esta esfera. Entonces nuevamente ya el material está incorporado, aquí está, se llama Metal, también es de tipo opaco. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar la metalicidad del material. Entonces eso se hace utilizando este parámetro de configuración para determinar si el objeto es metálico, cuál es la característica de este objeto, la suavidad y también su grado de metalicidad, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos es, en este caso, una textura. Vamos a colocarle una textura. Tengo por aquí una que había pensado para este material. Entonces, la colocamos en el canal Albedo y vamos a configurar una metalicidad más alta, de tal manera que podamos apreciar un poco a qué se refiere en este caso el material. Vamos a tomarla aquí está. Vamos a configurar para que este elemento metálico pueda ser tomado a partir del Skybox, que es algo que normalmente necesitamos con los metales. Entonces vamos a ir a Window, Rendering, Lighting Settings, y le vamos a decir que las reflexiones provengan del Skybox. Y vamos a aumentar en Bounces a 2, de tal manera que podamos tener una reflexión un poco más uniforme. Aquí hay un par de opciones. Una es que la iluminación venga del Skybox, y otra es que la iluminación sea de un color uniforme en este caso, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, un color blanco, de tal manera que esa sea nuestra iluminación base, o podemos elegir el Skybox como la iluminación general. Y en el caso de la fuente de iluminación, podemos elegir el Directional Light que ya tenemos en la escena para poder configurarlo dentro de estos parámetros. Es muy importante
a la hora de utilizar este parámetro de Generate Lighting, nos pide guardar la escena, le vamos a decir materiales -prueba. Es muy importante a la hora de ejecutar el elemento de iluminación para los elementos metálicos, ya que preconstruyen un mapa de iluminación y ese lo utilizan para aplicarlo a todos los elementos que nosotros configuramos. Yo no les recomiendo dejarlo en Auto Generate porque ocupa demasiado procesamiento todo el tiempo. En cambio, si lo hacen de esta manera, pues ustedes selectivamente lo pueden ejecutar en el momento en el que tengan necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí le voy a regresar a 1 en Bouncing para tener el efecto base, y vamos a regresar a trabajar con el material metálico. Entonces tenemos este material y vean cómo aquí en la metalicidad podemos obtener una combinación, en este caso, de el primer factor. Lo que indica es el grado de metalicidad del objeto, ¿sí? Y el segundo, smoothness, es qué tan pulido está. Entonces, si yo tengo acero completamente pulido y quiero que refleje absolutamente todo, va en 1:1. Pero si tengo un metal que tiene un cierto grado de metalicidad, por ejemplo este, ¿sí? Entonces lo puedo configurar para que tenga un grado de reflexión alto, ¿sí?, con cierta suavidad. Este sería, por ejemplo, una superficie metálica, la cual está expuesta al Directional Light. Tener reflexiones del Directional Light, de tal manera que me puede mostrar diferentes fases de metalicidad, ¿no? Voy a regresar a este material, Metal, y lo voy a configurar un poquito más alto. Aquí, por supuesto, se puede cambiar el tono de este, el tinte de este. Lo pueden tirar un poco hacia negro para poder darle un poco de fondo al color, y de esta manera pueden ustedes trabajar con elementos de esta naturaleza, ¿no? Con elementos que son metálicos, que reflejan pues casi en su totalidad lo que está alrededor, o que simplemente tienen en este caso un grado de metalicidad muy alto, ¿no? Por ejemplo, para este material pues podemos configurarlo más o menos así, de tal manera que tenga un punto de reflexión. Y aquí podemos decirle si queremos que venga si queremos que la suavidad venga del alfa del metal o venga del canal albedo. En este caso el canal albedo no tiene metalicidad, por lo que debemos hacer es dejarlo a partir del canal alfa, ¿no? Y de esa manera, si tenemos un objeto metálico, pues lo podemos configurar de esta forma. Ese mismo factor de metalicidad se utiliza para hacer plástico. Vamos a crear otro material. Le vamos a poner Plastic Blue. Y lo que voy a hacer es duplicar esta esfera. Pero ahora le vamos a poner... Seguimos moviendo la cámara. Y ahora le vamos a poner a un material plástico. ¿Qué significa que tiene un material plástico? Significa que la suavidad en el canal de metalicidad está totalmente en 0. Entonces vamos a ponerle este elemento. Dejamos Smoothness en 0, Metallic en 0. Y esto es lo que nos permite crear materiales con características plásticas o textiles también. De hecho, lo había pensado como un color azul, digamos, como para una pelota de plástico. Sin embargo, veo que tiene una pequeña textura. Entonces, sea plástico o textil, cualquiera de los dos casos, lo que le da ese acabado, digamos, más opaco es, en este caso,
el factor de smoothness en 0, ¿sí? Le da una iluminación similar a la que obtendrían con el plástico, y con el grado de metalicidad pueden controlar qué tanto quieren atenuar, en este caso la luz ambiental. Lo pueden dejar, por ejemplo, aquí en 0.5 y entonces tener un aspecto perfectamente pulido. Si ustedes quieren, incluso pueden eliminar las reflexiones, ¿sí? Y los specular highlights. El specular highlight te dice si quieres ignorar o no los reflejos generados, como por ejemplo en este caso por el directional light. Vean cómo ilumina la parte superior, porque nuestro directional light está iluminando desde esa perspectiva. Entonces, si ustedes tienen algo en la escena que no quieren que obedezca a reflexiones especulares, como podría ser un plástico en este caso, pues sería mejor quitar el specular highlight. Y las reflexiones, pues esas van a depender de el nivel de metalicidad. Como lo tengo en 0.5, si ustedes se fijan, es muy poquito lo que lo afecta, ¿no? Entonces, de esta manera tengo una textura mucho más uniforme que la que tenía hace un momento. Esta raya, no se preocupen, esta es porque ahorita estoy utilizando la textura para envolver una esfera. En el caso de los elementos que vienen del Asset Store, ya vienen mapeados en sus coordenadas UV para que esta línea no se vea, ¿no? También pasa lo mismo con la esfera metálica, pero pues ese no es un problema en el caso de los assets que se descargan. Muy bien, entonces tenemos, estas son como tres necesidades muy comunes, que es hacer normal mapping y ambient occlusion, hacer metales, hacer plásticos, y vamos a ver un poco de algunos otros elementos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los diferentes render modes de este standard shader, que es el que estamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a agregar ahora un plano. Vamos a agregar un quad. Vean, aquí hay una cuestión importante. Tenemos plane, por ejemplo, ¿sí? Y este plano es una especie de piso, ¿no? Por llamarlo de una manera. Sin embargo, este plane, cuando nosotros le damos la vista de Shaded Wireframe, este plano tiene una poligonalidad alta, tiene 10 metros por 10 metros y cada uno de esos está dividido en triángulos. Este es el plano, ¿sí? En cambio, si utilizamos un quad, obtenemos algo muy similar, solamente que este tiene dos triángulos nada más. Lo voy a rotar aquí, por ejemplo, en el eje X. Entonces vean, estos son dos figuras que a simple vista parecen tener la misma poligonalidad, ¿sí? Un plano y un quad, pero la gran diferencia es que este está totalmente dividido, está seccionado. Si yo lo veo en el modo shade nada más, observen que se aprecian prácticamente iguales, pero la diferencia es grande si uso un plane o si uso un quad. Yo lo que les sugiero es, siempre que vayan a utilizar cosas totalmente planas, siempre es mejor utilizar un quad, como en el caso que vamos a usar ahorita. Y si van a hacer terrenos grandes o elementos donde la iluminación debe ser detallada, como por ejemplo el piso de una construcción o algo por el estilo, pues entonces pueden utilizar el plano en este caso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar, por ejemplo, en este caso el piso, lo vamos a hacer más grande. Vamos a dejar que sea nuestra base de lo que estamos haciendo. Y vamos a añadirle un nuevo material. Floor. Vamos a colocárselo y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. La textura va a ser esta. Perdón. Seleccionamos el material. Le damos una textura
Y lo que quería mostrarles aquí es el tiling. En este caso, déjenme regresarlo a Shaded para que podamos verlo bien. En este caso, lo que había olvidado mostrarles es el tiling. Esto también podría ser útil en algún momento que lo puedan ajustar. El tiling es la repetición de un material sobre un elemento de textura. Entonces, perdón, aquí estoy modificando el secondary map. El tiling está aquí. Entonces, esta es la repetición de un elemento sobre las cuestiones de textura. Entonces, lo que vamos a ver aquí, déjenme poner el plano en 0, en Y, para que no cause confusión para que no tenga para que no cause confusión con los otros elementos, y mejor voy a subir estos que están aquí. Muy bien, de esta forma queda mucho mejor. Entonces, una de las cosas que se ven es el wireframe, ¿sí? el normal, el de Unity. Y el otro elemento que se ve pues es el de la iluminación. De hecho, aquí si alejo un poquito la cámara, pueden ver a esto a lo que me refiero, ¿no? Voy a subir un poco, de tal manera que podamos ver estos elementos con detalle. Entonces, vean, el tiling lo que me da es la capacidad, en este caso, de que sobre este piso que acabo de definir, pues pueda tener 10 unidades de textura, de tal manera que podamos ajustarlo, ¿no? Y el offset me sirve para poder moverlo, ¿sí? Para poder mover el offset de este material. Esto a veces es útil para ciertos efectos. Por ejemplo, si yo utilizara este offset sobre la esfera azul, pues podría tener un efecto de rotación probablemente sobre esa esfera, ¿no? Entonces, son algunos elementos útiles en ocasiones que podríamos utilizar. Aquí también, obviamente, un normal mapping para este piso, de tal manera que estas hendiduras puedan iluminarse como si tuvieran un detalle en 3D. Eso sería también de mucha utilidad. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que estábamos haciendo con el quad. Déjenme ver si lo borré. Creo que sí lo borré, nada más me quedé con el piso. Entonces vamos a hacer lo que estábamos haciendo con el quad. Le vamos a dar 3D Object, quad. Lo voy a traer aquí al frente. Lo voy a hacer más grande. Y le voy a aplicar un material que en este caso le voy a llamar cut out mode. Aquí en rendering mode vamos a cambiarle por primera vez, vamos a ponerle cut out y vamos a buscar el signo, en este caso del letrero de tránsito, de tal manera que podamos ahora seleccionar los píxeles transparentes de la imagen y no representarlos dentro de este elemento, ¿no? Déjenme asignar el material. Aquí está, cut out mode. Lo colocamos dentro de este elemento. Vamos a mover la cámara para poder tener una visualización en primer plano. Y de esta manera, pues lo que estamos haciendo es eliminar esos píxeles. Para eso sirve el modo cut out dentro de este elemento. Si hago el render con el modo opaco, lo que hace es tomármelo como una textura. Pero si hago un cut out, entonces puedo hacer este corte a la hora de trabajar con una imagen que tiene un canal alfa, ¿no? Algo importante es que te deja hacer el cut off de tu canal alfa. Por ejemplo, aquí nosotros podemos pedirle que incluya más o menos detalle del borde. No sé si lo logran apreciar en pantalla, yo creo que sí. Aquí ustedes determinan cuál es el alfa, cuál es el cut off del alfa, o sea, a partir de qué valor alfa van a cortar. Entonces, si yo aquí le doy 1, pues puedo eliminar este borde negro feo que aparece al inicio, ¿no? Obviamente nunca le voy a dar un cutout 0, porque entonces pues, sería lo mismo que hacer un render opaco, ¿no? Entonces vamos a dar hasta este punto para que lo pueda representar. Muy bien,
Entonces, con eso podemos hacer el corte y obviamente pues no está peleado con ninguno de los demás elementos. Se pueden aplicar todos los demás elementos que vimos, de tal manera que podamos trabajar con estos aspectos. Muy bien. Una cosa importante de los quads en este caso y de los planos también es que solo se visualizan de un lado. Si ustedes observan aquí en la escena, solamente tiene un lado de render. Si queremos que se visualicen por ambos costados, entonces necesitamos utilizar un cubo como el que habíamos utilizado para el muro, ¿no? Vamos a hacer ahora otro render mode. Voy a utilizar Cube. Vamos a colocarlo de este lado. Lo voy a crecer estos dos ejes. Y lo voy a colocar aquí. Vamos ahora a usar el Render Mode Transparent. Vamos a crear un nuevo material. Y le voy a poner Glass. Vamos a aplicarlo. Y vamos a configurarlo. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una textura. De tal manera que podamos visualizarlo en cámara. Vamos a moverlo un poco hacia acá. Vean, en este caso la configuración en modo opaco es totalmente sólida. Sin embargo, si vamos y cambiamos el render mode a transparent y una vez que lo cambiamos a transparent, modificamos el canal alfa del material, entonces podemos obtener una apariencia semi-translúcida utilizando estos elementos que habíamos observado. Si ustedes se fijan, algo interesante del material transparent es que además la sombra, ¿sí?, que se proyecta en la parte de atrás, vamos a girarlo un poco, la sombra que se proyecta en la parte de atrás es proporcional al nivel de transparencia. Entonces vean, si yo aquí le doy 255, pues estoy viendo realmente la textura plana. Pero si yo lo voy haciendo semi-translúcido, pues entonces tengo un acabado mucho más similar a lo que ocurriría con una sombra real. Vean, aquí prácticamente es totalmente translúcido. Y de esa manera pues tengo una apariencia de cristal, que es justamente para lo que sirve este render mode en el caso del standard shader, ¿no? Transparent sirve casi siempre para poder representar elementos de ventanas, elementos de cristal esencialmente. Y aquí, algo que les decía en relación con el cristal, es que las reflexiones normalmente son algo deseado en este tipo de superficies, lo mismo los specular highlights. Incluso pueden configurar un poco la metalicidad de este objeto para tener reflexiones un poco más intensas o menos intensas dependiendo de lo que estamos buscando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que yo, por ejemplo, si tomo la iluminación nuevamente y hago un pase de iluminación, pues tengo el comportamiento de este elemento de cristal de la misma forma en la que ocurriría con un cristal en la realidad, ¿no? Es básicamente lo que busca este Physical Base Shader, es emular la manera en la que se comportan los elementos en una situación real. Aquí la elección de la textura quizá no nos favoreció demasiado. Podríamos haber utilizado alguna textura en donde se aprecie rayones sobre el cristal, de tal manera que eso pudiera mantener un poquito de detalle a la hora de la textura, ¿no? Este sería un cristal, por ejemplo, con cierto nivel de desgaste, con cierto nivel de suciedad. Aquí es donde está dentro de la textura. Y como ustedes pueden ver, pues sigue siendo translúcido, solamente que con ciertas manchas aquí, que es lo que ocurre en las ventanas, por ejemplo, de las paredes viejas o de las mansiones viejas. Esto es justamente lo que van a encontrar. Muy bien. Finalmente, quisiera mostrarles el modo
Fade. Para esto vamos a traer, por ejemplo, a un Boximon. From Asset Store, Boximon. Vamos a traer el FBX del Boximon. Lo vamos a rotar 180. Le vamos a dar un tamaño suficiente para poder observarlo. Vamos a mover un poco la cámara. Y lo que vamos a hacer es aplicarle, en este caso, el render mode del que les había hablado hace unos instantes. Entonces vamos a buscar en dónde está almacenada su información. Aquí está. Este es el material. Entonces, esta es la textura que se utiliza para el Boximon. Y el mapa de texturas pues es lo que nos da la apariencia final. Entonces vamos a ir a Textures. Vamos a crear un nuevo material para el Boximon. Se lo vamos a asignar. Boximon Fury, que es en este caso el mapa. Y le vamos a cambiar el modo a Fade, ¿no? En el modo Fade, ustedes pueden elegir dentro del mapa de texturas, ustedes pueden elegir cuáles son los elementos translúcidos en este Boximon, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que este es el que nos permite, por ejemplo, hacer hologramas, me refiero a esto. Bien, cuando ustedes controlan, en este caso, el canal alfa del color y eliminan las reflexiones, lo que tienen es este tipo de espectros, ¿sí? Por eso se recomienda para usar en hologramas, porque si se fijan tienen todos los detalles de color, sin embargo no interactúa con el ambiente para poder afectarlo de ninguna manera. Entonces, si esto lo combinan con un sistema de partículas, pues pueden obtener un efecto bastante bueno en términos de visualización. Les decía, se pueden confundir Transparent y Fade, sin embargo, este tiene reflexiones y tiene elementos de intensidad con respecto a la luz, y este otro no. Esa es la principal diferencia. Muy bien, y hay otro de las propiedades del material que puede ser muy interesante de manejar. Vamos a colocarlo hasta este lado. Vamos a utilizar un quad. Lo voy a poner un poquito más abajo. Y vamos a crear un último material. Vamos a ir a la sección de... es que estoy en la carpeta de texturas, pero del Boximon. Voy a ir a mi carpeta de texturas. Voy a crear un nuevo material. Y a este le voy a llamar Emissive. Se lo voy a aplicar a este quad. Y necesitamos seleccionar una imagen de alguna de estas variantes de neón que seleccioné. Entonces, déjenme ver, vamos a tomar esta variante de neón. Vamos a colocarla hacia este lugar. Y vamos a configurar sus propiedades. En este caso vamos a hacer que sea cutout, para que tenga solamente los elementos de color. Y vamos a configurarla para que sea emissive. Este último efecto básicamente tiene que ver con texturas que emiten iluminación. Entonces vamos a configurar emission. Y aquí en el color vamos a tomar, por ejemplo, una tonalidad de rojo, de tal manera que pueda ayudarnos con esta emisión de color. Vamos a darle un +1. Vamos a hacer este elemento estático.
Es muy importante para que pueda ser de tipo emissive, que tenga la característica de ser estático también. Y vamos a colorearlo un poco más, de tal manera que pueda servir para nuestros fines. Enseguida vamos a ir a Window, Rendering, Lighting Settings, y vamos a darle Generate Lighting. Muy bien, vamos a configurar el suelo como estático también. Y vamos a rotar un poco el Directional Light para que podamos tener aspecto más nocturno. Vamos nuevamente a Window, Rendering, Lighting Settings. Aquí es donde, por ejemplo, sirve mucho que el piso sea de tipo plane, porque al tener más detalle geométrico puede mapear la luz con mucha mayor eficacia. Tarda más el procesamiento, por supuesto, pero el nivel de detalle que obtenemos es mucho mejor. Cabe mencionar, la próxima sesión quizá veremos un poco más sobre iluminación. Cabe mencionar que todo este preprocesamiento que se hace de la iluminación es procesamiento que nos ahorramos a la hora de la ejecución del juego. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, una cabaña en medio de la noche con elementos neón, con una lámpara de mesa, con una lámpara en la parte superior, etcétera, pues toda esa iluminación precalculada nos permite que el juego ejecute mucho más rápido en el momento en el que lo estamos jugando, porque todos estos mapas de iluminación se preconstruyen, ¿no? En el caso de la propiedad emissive del material ocurre lo mismo. Se configura de tal manera que en la iluminación global esté precalculada, siempre que diga baked, a eso se refiere a que está precocinada, precalculada la iluminación, y eso nos permite tener esta apariencia que les estaba mostrando hace un instante. Entonces vamos a esperar a que termine. Muy bien, y una vez que termina el render, este es el aspecto que tenemos al final. Tenemos básicamente un material de tipo emissive, que lo que hace es manchar, digamos, o impactar con el color de iluminación que tiene los elementos que están alrededor. Tenemos un elemento de cristal, otro semitraslúcido, una bola metálica y una bola plástica. Entonces, son las aplicaciones esenciales de los materiales. Es lo que nos va a permitir de alguna manera configurar la mayoría de los aspectos base de nuestros materiales, y de esa manera pues poder jugar con ellos para configurar nuestras escenas adecuadamente.
Recuerden que la uniformidad es nuestro objetivo principal. El hacer que las cosas tengan un aspecto uniforme pues da una impresión de mucho mayor profesionalismo en los proyectos. Muy bien, pues muchas gracias por ver este video y trabajen con los materiales de su proyecto para poder mejorarlos y obtener un aspecto mucho más uniforme. Gracias.